Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al CIPAS de la unidad número 3 de Física General. El día de hoy vamos a trabajar con la temática de dinámica. El estudio de la dinámica es el estudio del movimiento en física. En física, realmente la dinámica hace parte de una parte de la física muy importante porque realmente el movimiento es el que gobierna nuestro mundo macroscópico, incluso microscópico también. Entonces, vamos a ver en términos generales el concepto de fuerza. Vamos a tener un CIPAS participativo. La idea es que ustedes también puedan traer al CIPAS qué tipo de fuerzas ustedes reconocen de las que he colocado aquí en la diapositiva. Tenemos, por ejemplo, que tenemos las fuerzas de contacto. Son aquellas fuerzas en las que se aplica directamente una fuerza externa sobre un objeto. Incluye las fuerzas de fricción, ¿no? Estas, pues, obviamente son fuerzas que en nuestro día a día convivimos con ellas y a pesar de que trabajamos con ellas, no somos tan conscientes de que ahí hay una física inmersa, que es la física dinámica con la que vamos a trabajar el día de hoy. Adicionalmente, hay unas fuerzas sin contacto, o sea, no requieren de que haya un agente externo aplicándole una fuerza. Lo hay, pero es invisible. En el caso de la fuerza de gravedad, nosotros sabemos que todos los objetos caen y esto es debido a la gravedad producida por un núcleo de hierro que está en el centro de la Tierra y hace que todos los objetos caigan hacia el piso. Existe otra fuerza magnética que es la producida en imanes. Esa fuerza lo que hace es que si el imán es de hierro, va a atraer objetos que también sean de hierro. Y es como algo, digamos, que nosotros no lo percibimos, una fuerza que es de atracción. Tiene que haber un polo positivo y uno negativo. Y existen fuerzas eléctricas. Hay unas que se producen con carga estática, que es fácil de nosotros percibirla cuando frotamos un globo en el cabello seco. El globo es atraído o si separamos el globo, los pelos del cabello los cabellos de la cabeza se van a levantar hacia el globo porque se han producido cargas estáticas. Bueno, ese es, digamos, como una pequeña introducción a lo que son las fuerzas. ¿Ustedes recuerdan algún otro tipo de fuerza que se me escape por aquí? ¿O otra que quieran saber qué tipo de fuerza es? ¿No? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, se la escuchan. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, no recuerdan entonces otro tipo de fuerzas. Las de rozamiento, ¿no? Las de rozamiento están aquí, que son las de fricción también. En este estudio de las fuerzas es importante destacar las fuerzas presentes en cada cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos un
un objeto, por ejemplo, digamos en este momento tenemos un portátil que esté reposando sobre una mesa, ¿no? En ese portátil va a tener unas fuerzas que van a hacer que el sistema se encuentre en equilibrio. Recordemos que, excepto que el objeto se esté moviendo por una fuerza externa o por una fuerza de no contacto, el cuerpo siempre va a tender a estar en equilibrio. Entonces hablamos de equilibrio cuando esa sumatoria de fuerzas, y con sumatoria de fuerzas me refiero a todas las fuerzas presentes en el cuerpo, es igual a 0. O sea, todas se compensan. Unas pueden estar hacia arriba y otras hacia abajo, como en el caso del portátil que reposa sobre una mesa. Aquí tenemos nuestra mesita. Y este portátil, en el centro de su cuerpo, voy a colocar las fuerzas que están presentes en él. Existe una fuerza que se llama la fuerza normal. Esa fuerza normal es una fuerza que se contrapone hacia el peso. Recordemos la nomenclatura que vamos a trabajar en esta unidad. Conmigo, W va a referirse a peso. Y con peso nos referimos a masa por gravedad. Aquí, por ejemplo, el autor de este libro, que es Bauer, señala que la fuerza del peso la llama una fuerza gravitacional. También se puede conocer como una fuerza gravitacional a esa fuerza del peso. Entonces, gravitacional. Entonces, vamos a tener en cuenta, de acuerdo al tipo de libro que estemos leyendo, qué notación utiliza el autor para referirse a peso, ¿no? Porque es que esta W también la podemos tener en unidad para watt o la podemos tener en trabajo. Entonces, vamos a tener muy en cuenta qué tipo de notación es la que utiliza el autor. Entonces, aquí decimos que este portátil sobre la mesa está en equilibrio porque la sumatoria de fuerzas en el eje que está actuando, ¿cuál es el eje que actúa en este caso? O sea, hacia acá tenemos el eje. ¿Qué eje tenemos aquí en el plano cartesiano? El que estoy señalando. Hola, tutora. No veo cómo está señalando. Sí, no se ve la... Sí, no se ve todo lo que está señalando. Por eso les preguntaba que si veían mi presentación. O sea, desde hace rato no ven la presentación. No, profe, la presentación sí se ve, no se ve como el puntero, si usted está señalando con algo, no se ve. Pero la presentación sí se ve. Acá. Acá. Bueno, aquí tengo un puntero. Aquí estoy señalando el eje. No se ve el puntero. Yo sigo sin ver, no sé si mis compañeros pueden ver el puntero. Yo no sé si se quedó, fue congelada la imagen. ¿Será que se congeló la imagen? Voy a volver a presentar. De pronto, ustedes ya observaron. Esta imagen la vieron, observaron esta No, imagen. parece que sí se quedó pegada, profe, porque yo sigo con diagramas de cuerpo libre, no sé, mis demás compañeros están viendo una diapositiva diferente. Igualmente, diagramas de cuerpo libre. Ahí está. Está ahí, no se ha movido. Voy a dejar de compartir y voy a volver a presentar. Pantalla, ventana o pestaña, me dice. Entonces voy a compartir
toda la pantalla para no cometer algún error. Sí, esta diapositiva la observaron, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señora. Sí. Esta diapositiva que presenté. Y luego seguía con esta diapositiva. Allí se quedó congelada en esa. Ajá. Pero si yo sigo, van a seguir viendo esta, ¿sí? Sí, ya se ve la nueva. Listo. Sí, sí, profe, Entonces, ya se ve. sí, lo que pasa es que, bueno, me salió esta donde estaba explicando diagrama de cuerpo libre. Me voy a quedar porque aquí ya había escrito algunas cosas. Y lo que yo les estaba mostrando, ¿siguen viendo ahora diagrama de cuerpo libre? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, y lo que escribí aquí, sí lo ven, ¿no? Ahorita se ve, si rato lo estaba escribiendo, profe, sí, pues yo no lo vi. Ah, Sí, ok. ya se ve ahí como la mesita, ya se alcanza a ver mejor. Ah, ok, está raro. Bueno, sí, les estaba indicando, ajá, yo les había dibujado una mesa que pues me permitía colocar aquí las fuerzas y en la mesa, en el portátil, estaba colocando un plano cartesiano. Entonces yo les indicaba que aquí en este plano cartesiano tenemos un eje horizontal que se llama el eje X. X, ajá, y un plano vertical que se llama el eje Y. Ya. Y. Eso era lo que yo quería llegar. Entonces, si vemos, cuando hablamos de fuerza, hablamos de fuerza, nos vamos a referir a movimiento. Entonces vamos a observar si este portátil se mueve en el eje X. ¿Hay fuerzas para ese portátil en el eje X? ¿Se está moviendo en el eje X? No. No, profe. Entonces, cuando no hay movimiento, esa sumatoria de fuerzas la vamos a hacer igual a 0. Y no existen fuerzas porque no hay alguien que lo esté empujando hacia acá. Si hubiera una persona que estuviera ejerciendo una fuerza en el eje X, entonces ahí habría movimiento. Y en el eje Y, vamos a mirar qué fuerzas actúan porque por estar el portátil reposando sobre la mesa, entonces vamos a tener la normal positiva, porque está en el eje positivo, y hacia abajo el peso, con signo negativo porque está, digamos, aquí está mi 0, y hacia abajo va a ser negativo el peso, y hacia arriba va a ser positivo la normal, y aquí de todas maneras tampoco se está moviendo, entonces de aquí lo que puedo lograr es que la normal es igual al peso, y por eso hay equilibrio. Aquí estamos hablando de un equilibrio porque eso está quieto. Aquí está mi sistema. Pero ¿qué pasa si se le aplica una fuerza a una caja que esté sobre una superficie? Puede ser que esa superficie sea rugosa o no, dependiendo de si tiene cierta rugosidad, va a tener un coeficiente de fricción, que es lo que nosotros llamamos coeficiente de fricción, y que nosotros lo vamos a denotar con una letra griega que se llama mu. ¿Sí? Entonces, ese coeficiente de fricción va a depender de esa superficie sobre la cual se deslice. Entonces, si aquí tengo una fuerza externa que me está aplicando
a la mesa para que la mesa se mueva hacia la derecha, la fuerza de rozamiento, de roce o de fricción va a ir en contraposición, opuesta a esa fuerza donde se está aplicando, y nuevamente va a haber una normal hacia arriba y una componente del peso hacia abajo. Siempre, siempre va a ser así y esto no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Entonces, las leyes de Newton son muy importantes porque describen el movimiento. La primera de ellas nos habla de la ley en la que se dice que el objeto va a estar con una fuerza neta igual a 0 y que a menos de que se le coloque una fuerza externa, él continuará en esa fuerza neta igual a 0 hasta que se le imprima una fuerza externa que haga que se mueva. En la segunda ley de Newton, que es la que vamos a trabajar permanentemente en esta unidad, nos menciona que toda fuerza corresponde a una fuerza neta. Esa fuerza neta va a ser una suma de fuerzas, o sea, nosotros vamos a tener aquí una suma de todas las fuerzas participantes en un objeto. Y si hay movimiento, entonces esa fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración. Eso es lo que es la segunda ley de Newton y es lo que vamos a estudiar. Es muy importante. Y la tercera ley de Newton nos habla sobre una acción y una reacción. O sea, a toda acción corresponde una reacción. Si yo lanzo una pelota hacia una pared con una determinada fuerza, esa pelota se va a devolver hacia mí con una fuerza opuesta, pero en sentido contrario al lanzamiento inicial. Eso es lo que es tercera ley de Newton. Como les digo, vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me habla de una fuerza neta. Esa fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas participantes en un sistema. Se hace la suma de todas las fuerzas. Ahí actúan todas las fuerzas de mi sistema, todas las fuerzas. Entonces, solo cuando hay movimiento, toda esa sumatoria de fuerzas se igualan a masa por aceleración. Esto cuando hay movimiento. Entonces, tenerlo en cuenta. En honor a Newton, entonces la unidad de la fuerza se llama el Newton. Y un Newton equivale, como fuerza es igual a masa por aceleración, entonces el Newton va a tener unidades de masa, que es kilogramo, por aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado. Entonces, la definición de Newton, es decir, la unidad de la fuerza es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, para que lo tengamos muy claro cuáles son las unidades de fuerza. Si hay preguntas, me lo indican, por favor, en cualquier momento. Pueden abrir su micrófono y me hacen la pregunta. Para los ejercicios que van a abordar en la tarea número 3, les colocan una bola que se desliza sobre un plano inclinado. Al deslizarse sobre un plano inclinado, vamos a ver las fuerzas presentes en el plano inclinado. Yo les traje a manera de ejemplo un ejercicio un poco más complicado de lo que ustedes van a tener en la parte del plano inclinado. Luego revisamos la siguiente parte. Entonces, en el plano inclinado ustedes van a tener presentes determinado número de fuerzas.
en las cuales pues vamos a hacer el análisis de hoy. Creo que el plano inclinado de ustedes es al contrario, es hacia el otro lado. Eso no afecta, pero solamente tener en cuenta pues la dirección de las fuerzas. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes tienen el plano inclinado, lo importante es nuevamente indicar cuál es el plano del eje X. Este va a ser mi eje X. Y cuál va a ser el plano de su eje Y. Entonces, es importante colocarlo. Hay estudiantes que cuando hacen este análisis lo pueden colocar de manera horizontal, no pasa nada, también lo pueden hacer y colocan su sistema de manera horizontal. Nosotros lo vamos a manejar así inclinado porque como tiene un ángulo determinado, ese ángulo vamos a aprender a manejarlo, dónde lo voy a colocar en mi sistema. Entonces, en este sistema tenemos un sistema que consta de dos masas, masa M1, masa M2, y cada una de esas masas va a tener un análisis de fuerzas independiente. Es decir, por la masa 1 hago todo el análisis de fuerzas y por la masa 2 hago todo el análisis de fuerzas. Por cada masa se hace un análisis. Entonces, ya sabemos que para el plano inclinado que reposa sobre esta caja que reposa sobre un plano inclinado, tiene siempre una componente que es perpendicular a esa superficie y que se llama normal. ¿Y qué otras fuerzas tenemos presentes en esta caja de lo que ya ustedes aprendieron? El peso. El peso. ¿Y hacia dónde se dirige el peso? Hacia abajo, pero no perpendicularmente al eje. ¿Pero no qué? El peso no es perpendicular al eje X. Es hacia abajo. Siempre el concepto que ustedes manejen es decir que el peso va dirigido hacia abajo. Entonces, como él va dirigido hacia abajo, entonces lo voy a colocar directamente en una vertical hacia abajo. Este sería el peso. Ese peso precisamente me genera un ángulo con mi vertical del eje Y. Ese ángulo que yo tengo aquí, teta, generado con mi vertical y el peso, es el mismo ángulo que yo tengo aquí. Este ángulo teta es el mismo ángulo teta que tengo aquí. Entonces, me permite encontrar dos componentes que desde el CIPAS de la tarea 1, lo he explicado a través de las funciones trigonométricas, tendríamos el cateto opuesto a este ángulo, lo vamos a llamar WY, y el adjunto, este es WX, porque está en el mismo eje X, recordemos que todo es este eje X, y todo el cateto adjunto a mi ángulo teta, lo vamos a llamar WY, porque está en el mismo eje Y. ¿Alguna pregunta con respecto a esta descomposición de las componentes para este pequeño triángulo que hemos formado aquí con el ángulo teta? No. ¿Todo claro? ¿Claro? Sí. Listo. Adicionalmente tenemos una fuerza que actúa por la presencia de esta cuerda. A esa fuerza la vamos a llamar tensión.
Y si nosotros seguimos toda la cuerda, esa tensión viene también hacia acá, hacia la masa número 2. También tenemos aquí esta tensión que se ejerce sobre la masa 2. Toda esa es una tensión y es la misma tensión. Y hacia abajo, ¿qué actúa en esta masa número 2? El peso. La gravedad. Ajá, pero la vamos a llamar en fuerza, la vamos a llamar el peso. Recordemos que ahorita estamos haciendo todas las fuerzas presentes en este plano inclinado, tanto para este sistema colgante como para el sistema que está deslizándose sobre el plano inclinado. Bueno, vamos a revisar las componentes más detenidamente. Recordemos que todo ese sistema, vamos a hablar del sistema 1 de la masa 1, que yo tengo hacia acá, toda la cajita que yo tenía aquí. Todo ese sistema lo puedo convertir en un punto. La caja la puedo simbolizar por un punto y voy a colocar las fuerzas presentes aquí como la del peso. Recordemos que esta es mi omega X, mi componente del peso en X, y esta que está acá adjunta al ángulo teta se llama WY, ¿no? Como es la adjunta, está relacionada con el coseno. Cualquier inquietud con esto lo hemos revisado en el CIPAS 1, en el CIPAS 2, esta descomposición de fuerzas, para que si hay alguna inquietud lo volvamos a revisar. Y la componente opuesta a este ángulo teta, recordemos que este es mi ángulo teta, es WX y está relacionada con el seno. Recordemos que el seno está relacionado con la componente opuesta a mi ángulo. Esa es la descomposición para el sistema número 1. Y tenemos también la normal hacia arriba, ¿no? La normal que tenemos. Y tenemos hacia la derecha, ¿qué otra fuerza? La de tensión, ¿no? La de tensión. Entonces, ese sistema lo vamos a denotar como una sumatoria de fuerzas en el eje Y vamos a definir todas las fuerzas presentes en el eje Y. ¿Cuáles son esas fuerzas presentes en el eje Y? La fuerza normal, el peso. Normal hacia arriba, decimos, y peso hacia Abajo. entonces Hacia abajo. grupo negativo, hacia ahí, hacia el eje Y hay movimiento, es decir, la caja está saltando para hacer un movimiento en el eje Y. No. No, la caja no está saltando, entonces no hay movimiento en el eje Y, entonces vamos a igualar a 0. Entonces, de esta ecuación yo puedo despejar, la normal va a ser igual al peso, ¿sí? Por ahí ya tengo una ecuación, por ahí ya puedo calcular a qué es igual la normal. Y la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿quiénes son las fuerzas que actúan en el eje X? Y vamos a irnos a todas estas fuerzas. Voy a colocar esta WX, que es esta misma acá arriba, la voy a colocar aquí. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta. Entonces, esta WX, la tensión, ¿sí? Son las
fuerzas presentes en ese sistema, ¿cierto? Entonces, voy a construir mis ecuaciones. Si tengo la tensión hacia arriba, positiva, y además de eso decimos que la caja se está deslizando sobre esta superficie, entonces también me produce una fuerza de fricción. Como la caja va hacia abajo, ¿cierto? La caja va hacia abajo porque la fuerza de gravedad hace que esta caja baje. Esta fuerza se va a oponer a la fuerza de fricción. Entonces aquí, por este rozamiento que tiene con el plano inclinado, se genera una fuerza de rozamiento, de fricción, que se opone al movimiento. Entonces tenemos hacia arriba la tensión, arriba también tenemos la fuerza de rozamiento, y hacia abajo, ¿quién va? ¿Qué fuerza? Al peso. La del peso, exactamente, en la componente X. ¿Y hay movimiento en ese eje X? Sí. Sí hay movimiento, entonces voy a borrar todo esto que hice aquí porque no me da espacio para colocar que hay movimiento hacia acá. Entonces las voy a volver a escribir. Entonces habíamos dicho tensión hacia arriba más la fuerza de rozamiento menos la componente de la fuerza del peso en X. ¿Y hay movimiento? Sí, hay movimiento de la masa número 1 por la aceleración. Pero resulta que cuando esta masa, cuando esta fuerza en X viene hacia abajo, viene con una fuerza atractiva hacia el piso debido a la fuerza de gravedad. Entonces voy a colocarle el menos de este omega X. Entonces va a quedar menos omega X. Y entonces todas las fuerzas van a cambiar de dirección. Entonces, si esta viene hacia acá, menos, la tensión se opone a ese movimiento y la de fricción también se opone a ese movimiento. Entonces vamos a dejar las ecuaciones en términos de la componente en X positiva, la tensión negativa y la fuerza de fricción negativa. De tal manera que mis componentes, mi ecuación de la sumatoria de fuerzas va a ser esta. Entonces, llegamos a dos ecuaciones. Para el caso de ustedes, creo que el plano inclinado les indican que no hay fricción. Entonces, lo único que tendrían que hacer es que no consideran la fuerza de fricción en su plano inclinado, lo demás aplica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio en el cual hagamos toda la descomposición de fuerzas teniendo en cuenta un sistema que va a ser el sistema con unos datos. Entonces, digamos que nos entregan este plano inclinado, nos piden hallar la aceleración y la tensión del sistema. Esos son los datos que nos piden. Nos indican que la masa del sistema A, este es el sistema A y este es el sistema B o la masa de A, va a tener un valor de 20 kilogramos. La masa de B va a tener un valor de 10 kilogramos
Y el plano sobre el que se desplaza la caja tiene un coeficiente de fricción de 0.2. Este coeficiente de fricción es una constante adimensional. Adimensional quiere decir que no va a dar con unidades, no tiene unidades. Es una constante sin unidades de 0.2. Y la gravedad la vamos a tener, vamos a hacer un redondeo simplemente para hacer los cálculos de manera más rápida. Entonces, rápidamente nosotros colocamos las fuerzas presentes normal, que ya las hemos revisado, peso, hacia arriba tenemos tensión, ¿no? Y vamos a analizar nuestro sistema, nuestro primer sistema que vamos a analizar, lo vamos a llamar todo esto, el de la masa A. Todo este sistema es el primer sistema que lo vamos a llamar y lo vamos a llamar el sistema A. Entonces, van a indicarme ustedes, de acuerdo a lo que ya les expliqué, el sistema A, toda la sumatoria de fuerzas. Este es el análisis que ustedes deben hacer. La sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuáles son? ¿Qué habíamos dicho? Fuerza normal, La del peso. Normal el peso, y el peso, pero ese peso se descompone en esta que es omega, WY, ¿no? WY, ¿hay movimiento? No. Entonces, esa normal es igual a WY. ¿Quién es WY? ¿Con qué función trigonométrica está relacionada WY? W coseno de teta. Muy bien. Bueno, el- W coseno de teta. ¿Y W es qué? ¿A qué es igual W? Ya lo había colocado antes. W es igual a Al peso. masa por gravedad. Masa del objeto, masa de la caja A por la gravedad. Y esa masa del objeto de la caja A es igual a 20 kilogramos, ¿no? Por la gravedad, que dijimos 10 metros sobre segundo cuadrado, por el coseno, aquí se me olvidaba indicarles que el ángulo es de 45 grados, también para agilizar el cálculo. Coseno de 45, tomen la calculadora, por favor, rápidamente, y me dicen cuánto les da. 20 por 10 sería 200 por coseno de 45. ¿Cuánto les da ese cálculo? ¿Cuánto les da peso en Y? 141,42. 141,42. ¿Qué unidades? Kilogramo por metro cuadrado aprendimos que era. Pues, sí, señor. ¿Qué Newton. unidad? Newton. Newton. No nos olvidemos jamás de dar las unidades. Eso tenemos para la sumatoria de fuerzas en Y. Para la sumatoria de fuerzas en X, ¿cuáles son? Ya lo aprendieron, por favor. Es nada más de que me lo digan simplemente. ¿Cuáles son las participantes? La de la Tensión. tensión. Vamos a comenzar como si este fuera el eje positivo. También lo puedo colocar hacia abajo el eje positivo para no tener el enredo de los signos, y hacia acá negativo, que se oponen a ese movimiento. Entonces colocamos esta
Esta componente, recordemos que esta es WA, Y y esta WA, X. Entonces podemos comenzar con WAX, que es la componente del peso en el eje X para la masa A, menos De la tensión. la tensión, menos la de la que se produce Fuerza de aquí, fricción. La de fricción. ajá, la fuerza de fricción o de rozamiento, y hay movimiento en ese eje X. Sí. Por eso debo igualar a masa por la gravedad, la masa del bloque A por la aceleración. Y aquí me estoy equivocando. Por la aceleración. MA. Esta es la segunda ley de Newton, ¿sí? MA. Entonces miremos quién es ese WAX, que estamos diciendo es la componente del peso en el eje X. Está relacionado con qué función trigonométrica, con El seno. el seno. Entonces es W seno de 45 grados, ¿no? Pero W es masa por gravedad. Ya habíamos dicho que son 200 newton por el seno de 45 grados. ¿Cuánto les da esa WAX? ¿Cuánto les da? Lo mismo, ¿no? Porque seno 141. Ujú. porque seno y coseno de 42. 45 es el mismo valor. 141.42 newton. Solamente para este ángulo, por eso el ángulo de 45 grados es un ángulo especial. Solamente en este caso, las componentes que ustedes quieran calcular para seno de 45 como para coseno de 45 van a ser las mismas, pero solamente funciona con 45 grados. Para otros ángulos no les va a dar igual, así que lo deben calcular. Entonces, a esta le vamos a llamar una ecuación 1, porque es la ecuación que me está modelando la segunda ley de Newton, la ecuación 1. Ahora vamos a analizar el sistema B, que es el que corresponde a la masa que está colgando, ¿no? Recordemos, voy a colocar mi caja como un punto. Este es el sistema B porque corresponde a la caja B que está colgando aquí en la polea, ¿no? Entonces aquí está colgando mi caja y esa caja la estoy simulando como un punto. Las ecuaciones, las fuerzas que actúan son tensión hacia arriba y peso hacia abajo. Entonces, debemos siempre sacar toda la sumatoria de fuerzas. Las sumas de fuerzas en X existen para este sistema. ¿Hay movimiento en el eje X? No. No, entonces ahí no hay nada, esto da 0. La sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuáles son? Tensión y peso. Tensión hacia arriba y peso hacia abajo, entonces va negativo. ¿Hay movimiento en este eje? Sí. Sí, entonces lo debo igualar a
A la Masa por segunda ley aceleración. tenemos a masa de la caja B por la aceleración, ¿cierto? Esta sería mi segunda ecuación. Entonces ya tengo dos ecuaciones de la segunda ley de Newton. Las voy a sumar. Voy a sumar esas dos ecuaciones, la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Entonces recordemos quién es mi ecuación 1. Son todas las fuerzas presentes en el eje X, WAX menos tensión menos la de rozamiento igual a MA. Entonces voy a traer esa ecuación 1, que es WAX menos tensión menos la fuerza de rozamiento igual a la masa del bloque A por la aceleración. Esa es la ecuación 1. Y la voy a sumar con esta ecuación número 2 que tengo aquí a la mano. Tensión menos WB igual a la masa del bloque B por la aceleración. Y todo esto lo voy a sumar. ¿Con qué motivo? Si yo sumo esta tensión que está positiva con esta tensión que está negativa, entonces eso se me cancela, ¿cierto? Estas dos tensiones se me cancelan y puedo calcular más fácilmente mi sistema porque voy quitando variables que no me interesan. Entonces, solamente me sobrevive WAX, esta sería la suma, WAX, ¿cierto? Menos la fuerza de fricción, y vamos a trabajar aquí la fuerza de fricción. Recordemos, fuerza de fricción o de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la normal. Esta es la ecuación para fuerza de fricción, para que la escriban por ahí. De fricción o de rozamiento, se calcula el coeficiente dinámico o estático, que puede ser S o D. Este de estático, a veces aparece mu sub D o mu sub S, estático. O dinámico cuando está en movimiento, estático cuando está en reposo. Por la normal. La normal ya la habíamos calculado. ¿Quién me dice cuánto nos había dado esa normal? Es el mismo peso en WY. Entonces, calculemos esa normal. Me dice, es la misma componente WY. Y WY también ya la habíamos calculado. Aquí está. 141.42. Ojo, cuidado con confundirse. Normal. Esta es normal. Y esta N es de Newton, ¿no? Para que no vamos a confundir normal con Newton. Entonces me voy a llevar esto para acá. Normal igual a 141.42 Newton. Entonces, el coeficiente de fricción ya me lo habían dado, ¿no? Me habían dicho que era 0.2, ¿no? 0.2, ese coeficiente de fricción. 0.2 por 141, por favor, me calculan esto. 141.42 Newton. Me da un coeficiente de fricción de ¿cuánto? ¿Cuánto les dio? Tienen que venir con una calculadora, ¿no? 28.2. Eso, 28.28, ¿no? Newton. Esta sería la de rozamiento. Entonces esa la puedo reemplazar ahorita. Ahorita la reemplazo. Aquí voy a dejar MA por A. Acá solamente me queda la componente del peso
en B, y acá me queda la masa del bloque B por A. Voy a seguir, como estoy haciendo suma, voy a seguir haciendo la suma de toda esta parte, ya con los valores. W a X creo que ya lo habíamos calculado. Era esto, ¿no? Aquí la tengo. W a X, que dijimos que nos daba lo mismo que W Y, 141.42, ¿cierto? Entonces, W a X es 141.42 newton, es esto, menos la de fricción, que es la que tengo aquí, 28.28, que la acabamos de calcular, 28.28 newton, y voy a restar todo lo que tengo, o sea, estoy operando todo esto del lado izquierdo, y eso me da WB. Recordemos que WB es el peso, ¿no? Es masa del bloque B por la gravedad. Entonces ese WB, ¿cuánto me da? La masa de B dijimos que era 10, ¿no? 10 kilogramos por la gravedad, que dijimos 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces este WB me da ¿cuánto? 100 newtons. 100 newton, ajá, muy bien. 100 newton. Entonces voy a restar aquí menos 100 newton. Igual, y ahora sumo todo lo que tengo aquí. MA por A más MB por A. Aquí puedo incluso factorizar, ¿no? Alguien que me haga toda esta resta, 141.42 menos 28.28 menos 100. Y mientras tanto voy factorizando aquí, factor común A de la suma de la masa de A más la masa de B. ¿Cuánto me dio esta suma, por favor? 13.14. 13.14 newton, ¿no? Recordemos. Entonces voy a despejar aquí la aceleración para calcular esa aceleración, 13.14 newton, y abajo sobre las sumas de los bloques de la masa de A más el bloque B, que son 30, ¿no? Entonces esa aceleración me da ¿cuánto? 13.4, y esto me da 30 porque el uno suma 20 y el otro 10. ¿Cuánto me da? Listo. 0.44 aproximando. 0.44, esto es aproximadamente metros segundos sobre cuadrado. Voy a hacer el análisis de esas unidades para que ustedes estén seguras. Ah, profe, seguro que le da Newton. Esas unidades tenemos Newton y abajo tenemos kilogramo, ¿cierto? Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y abajo tengo kilogramo. Entonces cancelo, entonces sí me dan unidades de metro sobre segundo cuadrado para la aceleración. Ya hallé la aceleración. ¿Cómo calculo la tensión? Porque me pidieron también tensión. ¿Cómo calculo esa tensión? Pues aquí tengo una ecuación que me relaciona esa tensión. Esta ecuación me relaciona tensión, entonces puedo utilizar esa ecuación, ¿cierto? Entonces me dice tensión menos el peso de la caja B es igual a MB por A, porque la A ya la encontré. ¿Aló? ¿Siguen ahí?
Sí, Es que sentí que se había ido la señal. Entonces, ese peso W ya lo tengo aquí. Voy a despejar tensión. Esta masa de la B ya sé que son 10 kilogramos. La aceleración la acabé de encontrar que es 0.44. ¿Sí? Metros sobre segundo cuadrado. Y el peso de la caja en B, que son los 100 newtons, que está negativo, pasa a positivo, 100 newtons. Entonces eso me da una tensión de ¿cuánto? Por favor, este cálculo. 104.4. 104.4 newtons, ¿cierto? Esa sería, entonces, el valor de la tensión y este sería el valor de la aceleración. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? no, todo muy bien. Listo, entonces, ¿aló? Se está cortando la señal. ¿Aló? Sí, yo escucho. Ahí la escuchamos, profe. No, profe, se escucha bien. Ah, ok. Es que siento que se está yendo la señal. No sé por qué, pero siento como que se estuviera cayendo. Bueno, entonces les quería decir que ahorita continuamos con el tutor en línea. Pues ese tutor en línea está a mi cargo, entonces voy a finalizar la reunión para que por favor nos unamos a tutor en línea. ¿Listo, chicos? Porque no encuentro dónde cancelar la reunión. Se me perdió. Acá está. Listo, voy a finalizar y nos encontramos en tutor en línea.